una de las cosas que veíamos al final de la clase es que podemos utilizar en lugar del operador de asignación más o igual 1, cuando solamente hacemos incrementos de 1 en 1, podemos utilizar otro operador. Dicho operador son dos operadores. De hecho, son 4 realmente. Es el operador de incremento y decremento. Bueno, los operadores de incremento y decremento. Pero estos se dividen en post-incremento y pre-incremento. Y por consiguiente, post-decremento y pre-decremento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando estos están entablados en una expresión, o cuando están declarados dentro de toda una expresión, dependiendo la precedencia de operadores, y esto solamente los digo por el de preincremento y el de postincremento, ya que el de postincremento tiene mayor precedencia que el de preincremento, lo que hacen es que dependiendo de qué tipo de incremento sea pre o post, va a realizar la operación antes de que se incremente la variable o después de que se incremente la variable. Preincremento aumenta el valor de la variable antes de que se utilice en una operación. ¿Vale? Por ejemplo, aquí prueba vale 2, se incrementa a 3 y luego se le suma con 5, lo que nos da 8. ¿Esto por qué es así? Vale. Adicionalmente, los operadores tanto de preincremento y postincremento tienen mayor precedencia que los operadores aritméticos. Entonces, primero se resuelve el post o preincremento o decremento. También tenemos el de decremento, que es en lugar de más 1, es menos 1. ¿Vale? Se resuelve ese operador y después se realizan todas las operaciones aritméticas, lógicas y de asignación que tengamos, que son los operadores con siguiente precedencia. Al final, uno de sus compañeros me preguntaba, ¿y qué pasa si movemos hacia la izquierda esto? Otra vez, la precedencia de los operadores de preincremento y postincremento siempre es mayor. No importa en qué parte de la operación la pongamos, siempre se van a resolver estos. Salvo que hiciéramos, por ejemplo, que prueba fuese un arreglo o una función. Por ejemplo, así diría yo que prueba es una función. Entonces, por precedencia de operadores, primero se resuelven los paréntesis. Esto quiere decir que primero se obtiene el valor de prueba y luego se le aplicaría el operador de, en este caso, post-incremento. ¿Vale? Pero siempre recuerden, hay una precedencia, un orden en que se deben de realizar las operaciones. A veces es un poco olvidado, en mi caso se me llega a olvidar bastante la precedencia en ocasiones, sobre todo cuando se tienen, por ejemplo, los operadores de función junto con los operadores de arreglo y los de puntero, que también los vamos a ver. A veces se me olvida, por eso siempre es conveniente tener a la mano la tabla de precedencias. Es a veces no tan conveniente combinar código. Lo más conveniente siempre es asociar con paréntesis para evitar problemas de lectura de código. Ya que siempre se resuelven los paréntesis, pues bueno, siempre es conveniente esto y el código va a ser más legible. A que si empezamos a hacer una combinación de operadores. ¿A qué me refiero con esto? Miren, supongan que prueba es una función, pero de esta función me devuelve un apuntador o un arreglo, vamos a decirlo así, me devuelve un arreglo o la dirección de un arreglo. Y yo quiero acceder a uno de sus valores. Entonces, tengo que ponerle los corchetes y, por ejemplo, un índice. Ahorita vamos a ver qué es esto que estoy poniendo aquí. Lo de los paréntesis todavía no, pero lo de los corchetes sí. Y tengo así. Y luego, como ese operador, este arreglo que me devuelve la función prueba, todo este que estoy subrayando, me devuelve un arreglo. Y luego este me devuelve la posición 0 del arreglo, que supongamos que es un entero, porque es una variable que se puede incrementar en 1. Todavía lo incremento, pues se vuelve, a simple vista se vuelve un poco, vamos a decirlo así, incómodo de ver si no están asociados correctamente, o bueno, si no tienen una asociación los operadores en cómo los estoy aplicando. Si me sé de memoria la precedencia de operadores, bueno, sé que primero se resuelven los paréntesis. Sé que después se resuelven el posicionamiento de arreglos
Y sé que después se resuelve, es más, déjenme quitarle aquí los paréntesis. Y sé que después se resuelven los operadores de post-incremento y pre-incremento y luego le sumamos 5. Pero si eso no nos queda claro, pues aquí podría haber bastantes confusiones en todo esto. ¿Vale? Y en C++ todavía, C y C++ todavía se complican las cosas, porque supongamos que incrementamos la variable 1 y luego le pongo este operador aquí. Este operador es el de apuntador. ¿Vale? Me va a devolver el valor de un apuntador. Entonces, esto se vuelve un poco bastante enredado si no lo sabemos asociar correctamente. Por eso siempre les recomiendo que asocien. Hoy en día el uso de paréntesis no gasta recursos, ¿vale? En las asociaciones. Anteriormente sí gastaba, pero pues hoy en día realmente es insignificante. Siempre les recomiendo que asocien para que quede clara cómo van a realizar su operación. Recuerden también que los paréntesis nos sirven para alterar la precedencia de operadores, ¿vale? Dudas con los operadores de preincremento y postincremento. El de preincremento no lo vemos porque es funcionamiento similar, solamente que en lugar de sumar 1, resta 1. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Por ejemplo, este que está aquí. Este, independiente de cuál tiene mayor precedencia o menor precedencia, me va a devolver el mismo valor. Este es el operador de decremento y este es el operador de incremento. Pero el de la derecha es post-incremento y el de la izquierda es pre-incremento. ¿Vale? ¿Cómo resolvemos esa situación si no tengo paréntesis asociados? Pues simple, nada más vean lo mismo, la precedencia siempre es importante. ¿Vale? Esta es la tabla, esta es la página, sí, esta es la que tiene la tabla. Miren, primero va el de post-incremento, ¿vale? Y luego aquí abajo están los de pre-incremento. Y bueno, pre-decremento. Entonces, primero se resuelve este que está aquí, que es post-incremento, y luego se resuelve el de pre-incremento. ¿Vale? Esto quiere decir que primero vamos a reducir, bueno, primero se va a leer el de post-incremento, porque aquí va a poder sonar un poco confuso, ¿vale? Primero se resuelve el de post-incremento, pero el de post-incremento, ¿qué me dice? Primero utilizas el valor de la variable y luego lo incrementas, ¿vale? ¿Cómo vas a utilizar el valor? Bueno, antes de realizar la suma, tienes que hacer un preincremento. Predecremento, perdón. Entonces, lo que vas a hacer es reducir este 2, lo reduces en 1 porque es preincremento y luego lo ocupas. Se está ocupando en esta expresión de 5. ¿Vale? Y entonces, cuando lo sumes, lo que vas a hacer ahora es al de prueba que decrementaste, lo vas a volver a incrementar y te va a dar otra vez 2. ¿Vale? Bueno, pero en este caso el resultado, ¿cuánto nos quedaría? Es preincremento, es 2, es 1, es 6. ¿Vale? Aunque si no me equivoco en este me va a marcar. El compilador que tengo en Linux me debe de marcar error. Documentos, programas. Pero sí debería de ser válido. Eso, ¿vale? Caray. Ya vi. Pam, pam. ¿Cómo se llama este? Es el de ciclo web. Aquí ya lo tenemos. Efectivamente. ¿Vale?
Ay, todavía me lo marca. El valor de la izquierda es requerido como un valor. Ah, ok. Vale. En este momento, ¿por qué me marca que no lo puedo compilar? Que después en Python veremos que se puede hacer cosas como esta, pero aquí no. ¿Vale? Como les dije, si en C++ este sí me iba a marcar error. Como este tiene una pequeña pausa, este que está aquí, tiene una pausa para saber qué operaciones van a hacer, pues cambia su naturaleza porque tiene que resolverse un post incremento. El valor tiene una pausa antes de usarse. Esto quiere decir que su naturaleza de entero de prueba, pues queda vacía, por así decirlo. En el sentido de que este operador no se puede resolver, este que está aquí, porque todavía no sabe lo que significa prueba cuando va a ser el decremento. No sabe lo que significa, tiene una pausa ahí. Entonces, como les dije, en C++ este sí me lo iba a marcar, pero después veremos que se pueden hacer combinaciones, sobre todo en Python, por ejemplo, en Octave se pueden hacer combinaciones de ese estilo. ¿Vale? ¿Dudas? Siempre hay que tener en claro cómo queda la naturaleza de nuestros objetos. Otra vez, como en C++, sí tenemos tipos definidos y al momento de hacer el incremento, pues hay un retardo porque necesita resolver este operador. Pero para resolver este operador, se necesita hacer la operación primero, ¿vale? Y luego se tiene que realizar el incremento, en este caso, y eso ya nos resolvería todo el operador. Pero como este operador está atado a toda la operación a la derecha del operador de asignación, pues hasta que no se resuelva, pues no va a haber problemas. Y si yo pongo el menos menos, pues habría doble pausa. Si no hay dudas en este caso, vamos a utilizar este operador de incremento en uno para algo bastante útil, que es el manejo de arreglos. Profe, hay uno en el chat. ¿Cómo? Hay uno en el chat. Ah. En C++ no. Como C++ es libre pero restrictivo a la vez, ¿vale? Lenguajes más amigables como pueden ser C#, como pueden ser Python, sí se pueden utilizar incrementos y decrementos combinados. Sí hay forma de hacerlo, ¿vale? Pero en C++ no, porque necesita resolver primero el tipo que va a hacer el incremento, y no es que sean decrementos e incrementos, ¿vale? Sino que son operadores de post y pre. Independiente si era decremento o incremento, no es posible hacer post y pre, ¿vale? Porque se necesita resolver uno primero antes de realizar el otro. Lo mismo pasa si queremos hacer pre incrementos. ¿Vale? Tampoco, porque vamos a estar haciendo anidaciones de operadores y es el mismo problema. Esa pausa del primera evaluación de preincremento que hay, en donde se pierde el tipo de la variable hasta que no se resuelva la línea, pues nos va a estar causando conflictos con las demás. ¿Vale? Aunque no, de hecho no tiene sentido usar preincremento de un preincremento como tal. Esto que estamos haciendo aquí realmente nada más es media ejemplificación, porque pues mejor utilizamos el operador de suma como tal, más 2, más 3, más 4. Lo utilizamos tal cual como se debe. Les digo,
C++ en este caso es restrictivo porque necesita primero resolver el 1, que utiliza toda la asignación, ¿vale?, para resolverse. Y entonces el otro no sabría cómo resolverlo, el que yo puse aquí, no sabría cómo resolverlo porque todavía no se ha resuelto este de aquí. Y este depende de los valores que tenga en la asignación. ¿Vale? Entonces, en este caso no podemos hacer preincrementos y postincrementos a la vez. O combinaciones de operadores de incrementos o decrementos. Profe, ¿Qué pasó? y si por ejemplo pusiéramos primero el decremento y lo ponemos entre paréntesis para alterar la precedencia y ya después aplicamos el post incremento, ¿ahí sí funciona? Es el mismo problema. Requieres de toda la asociación, perdón, sí, de toda la asignación, perdón, para resolver el operador. Se requiere de toda. ¿Vale? No, por ejemplo, aquí, aunque tengo paréntesis, se requiere de toda la... A ver si me entienden. A ver. Te refieres a hacer esto. ¿Vale? No. ¿Sí? No, me refiero a poner tipo entre paréntesis el predecremento menos prueba, eso entre paréntesis, y afuera de ese paréntesis el post incremento. Bueno, lo mismo que está aquí, pero en diferente orden. Ajá, exactamente. Sí. Me faltaría... No. Así. ¿Vale? Ay, ya se aquí sí. A ver, en este caso... bueno, en este caso aquí sí, perdónense, en este caso sí lo asignó. Entonces, ¿cuál es el que no asigna? A ver, permítanme. Es pre. Resuelve primero prueba. Resuelve primero todo. Sí, ok, sí, está correcto. De hecho, aquí hasta podría resolver esto. No, me equivoco. Aquí. Ok. Déjenme ver algo aquí. Vale, entonces aquí el que ya no está resolviendo es el de incremento. Ok. En este caso, esto lo está tomando como si devolviéramos el valor de una función. ¿Vale? Como bien dijo el compañero, en este caso lo está alterando. Ahora, técnicamente debería de ser la línea que nosotros estamos haciendo. Debería de resolver primero ¿vale? Ok. Debería de resolver primero todo y luego sumar 5. En este caso, este es predecremento. Prueba vale 2. Le hacemos el decremento vale 1 y luego le tendríamos que sumar el 5, ¿vale? A todo el resultado que nos daría 6. Y luego tendríamos que sumarle 11. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el problema del preincremento y el postincremento aquí? Que lo que te está devolviendo esto que está aquí, ¿vale?, es una constante que todavía no es almacenada. Este operador está funcionando
porque requiere de un valor que está almacenado en memoria para poder funcionar. Como les dije, cuando hacemos el preincremento y el postincremento, esto queda vacío, esto queda sin definir hasta que no se resuelva la operación, ¿vale? Y me dirán, ok, perfecto, esta operación se resuelve bien. Pues no del todo, se resuelve, pero ¿dónde la estás almacenando? ¿De dónde puede utilizar este operador de post-incremento? ¿Cómo puede dejar vacío un espacio que aún no está almacenado en memoria para poder saber después de que realice la operación o antes de que haga la operación, saber qué variable va a incrementar? ¿Vale? Entonces, a ver, siguiendo esa idea, ¿por qué? Y sí, sí ciertamente se me pasó esta asociación. ¿Por qué este sí funciona siguiendo la explicación que les acabo de hacer? Porque el valor de prueba, bueno, primero Ajá. realiza el predecremento, pero como prueba si es una variable, si tiene una dirección de memoria, el, el operador de post incremento ya sabe qué hacer, ¿no? Dónde se encuentra para después hacer el Exactamente. incremento. ¿Vale? Todo esto que está aquí en los paréntesis está almacenado en la dirección de prueba, ¿vale? Mientras que este no tiene un almacenamiento. Entonces, este no sabe qué hacer porque, como les dije, al momento de tratar de resolver la operación, pues no sabe cómo dejar vacío esto que está aquí para utilizarlo y luego volverlo a almacenar. ¿Vale? No sabe qué hacer. Entonces, sí, ciertamente esta asociación se me fue. Yo la estaba confundiendo con esta otra asociación que sufre de los mismos problemas. ¿Vale? Que es esta. Sufre del mismo problema. El incremento sí tiene donde almacenarse, pero al momento de sumarle 5, el valor de, en este caso nos quedaría 6, ¿vale? En este caso no está siendo almacenado, está en la memoria caché. Y la memoria caché, pues constantemente se está borrando porque el procesador la requiere, ¿vale? Es una constante, vamos a decirlo así. Entonces, este tampoco nos va a funcionar. Yo lo estaba confundiendo con esta asociación la que me dijo hace rato su compañero, ¿vale? Ahora sí, ¿dudas? No, profe, gracias. ¿Vale? Sí, de nada. Ahora sí, déjenme ver si no, aquí, no. Vamos a hablar de lo que son los arreglos. Vamos a aprovechar de este recorrido de uno en uno para poder hablar de arreglos. Aquí está. Nosotros, realmente este tema como tal sería estructura de datos o estructuras de datos. Pero en este semestre solamente se ve una, que son los arreglos. Pero como esos a veces a mí me resultan un poco aburridos, más adelante vamos a hablar, pues, tal cual, de las estructuras. Y si me da tiempo, vamos a hablar de los vectores. Y si aún me da más tiempo, que de hecho esto sería antes de vectores, honestamente, vamos a hablar de los objetos, que es la evolución de las estructuras. Las estructuras de datos, tal cual como su nombre nos indica, es una forma de manipular conjuntos de datos. El tema como tal es manipulación de conjunto de datos. A eso nos referimos con estructuras de datos. Cada una de estas se diferencia bastante de las anteriores, ¿vale?
por ejemplo, los arreglos son colecciones de un mismo tipo de datos. Primero, hay que subrayar aquí que es un mismo tipo de datos, pero de tamaño fijo. Y mejor lo pongo con mayúsculas. Tamaño fijo. Esto es importante en los arreglos. El tamaño de un arreglo siempre va a ser fijo. Una vez que nosotros creemos un arreglo, este ya no puede cambiar su tamaño. C++ dice, pues no puede cambiar su tamaño, pero no, eso no me impide que almacenes variables en otro lugar de memoria, pero es responsabilidad tuya lo que provoques en el sistema operativo. Como siempre, C++ es completa responsabilidad, pues C y C++ son completamente responsabilidad del programador. Entonces, si yo almaceno datos donde no debo, eso me va a causar complicaciones con otras aplicaciones o con el sistema operativo. Entonces, la idea de tener tamaño fijo es no salirme de la memoria que ya le reservé. Las estructuras realmente, a diferencia de los arreglos, estas en lugar de ser colecciones de datos como tal, estos, más bien, estas sí las podemos ver como colecciones, o mejor dicho, en lugar de como colecciones, como agrupaciones de datos. Las estructuras son agrupaciones de datos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no tienen que ser del mismo tipo, como en el caso de los arreglos. Podemos agrupar, por ejemplo, caracteres enteros, strings, flotantes, no importa qué variables, pero podemos todas tenerlas en una sola variable, por así llamarlo, por darle algún nombre. ¿Vale? Se agrupan en un solo contenedor, al cual nosotros podemos acceder a cada uno de esos. Es como si nosotros quisiéramos agrupar a todas las personas o todas las propiedades de una sola persona en una sola variable. En el string podemos hacerlo, nada más que tendríamos que escribir todo el texto separado por punto y coma, y el acceso sería un poco difícil porque si no tenemos la librería que manipula strings y que nos permite extraer substrings, pues va a ser realmente complicado. En cambio, las estructuras lo hacen de una manera sencilla. Si yo tengo una estructura de tipo persona que tiene propiedades de nombre y edad, pues yo puedo acceder fácilmente al nombre y a la edad de cada persona. Entonces, esas agrupaciones facilitan la manipulación de datos bastante. Ahora, ¿cuál es el detalle? Bueno, que no siempre se pueden modificar como tal. No les puedo llamar de tamaño fijo porque sí se pueden ir agregando propiedades, sí tienen forma de controlarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los objetos? Bueno, pues resulta que tanto las estructuras como los objetos están estrechamente relacionadas porque los objetos son una evolución de las estructuras. Y esto nos lleva a otro paradigma de programación. Nosotros hemos estado trabajando en programación estructurada, aunque todavía no entramos como tal, porque no hemos separado nuestro código en funciones. ¿Vale? Pero el paradigma que seguimos es la programación estructurada y la programación orientada a objetos es la que nos permite abstraer variables o objetos de la vida real que tienen propiedades al igual que las estructuras, solamente que en estos la diferencia es que podemos incluir o agrupar acciones. Ok, en las estructuras, en versiones viejas, no se puede, ¿vale? No se pueden meter funciones. Esto de acciones son funciones. Les comentaba, si yo creo una estructura de tipo persona,
tiene como propiedad nombre y edad. ¿Vale? Podemos acceder al nombre y a la edad. Es todo. Pero esa persona no sabe correr, no sabe saltar, no sabe reír, etc. Todas esas son acciones que podemos programar. ¿Vale? Las estructuras actuales, tanto de C y C++, sí permiten el acceso a funciones, sí permiten poner funciones, pero eso es porque es la forma de meter la programación orientada a objetos, entre comillas, a C. C no es un lenguaje orientado a objetos. Y para pues, hacer una variación de eso, pues se decidió aceptar funciones dentro de estructuras. Realmente las estructuras como tal son un tipo de variable vieja, porque en los lenguajes actuales se utiliza mejor los objetos. Entonces, estas dos están estrechamente relacionadas. Y ahora los vectores. Bueno, los vectores, al igual que los arreglos, son colecciones de un mismo tipo de datos. Al igual que los objetos, vamos a decir que estos son la evolución de los arreglos. Los vectores son una evolución porque nos permiten eliminar la parte de tamaño fijo. Podemos variar el tamaño una vez que ya hayamos definido el vector, incluso un tamaño inicial. Podemos hacer una mutación para que el tamaño del vector crezca o se reduzca. Sí es posible con los vectores. Hay un punto intermedio entre estos dos, entre vectores y arreglos, que de hecho sí lo tenemos que ver, que son los apuntadores. Los apuntadores me permiten acceder a las direcciones de memoria. ¿Vale? Por tanto, puedo acceder a las direcciones de un arreglo y puedo manipular las variables de un arreglo. Lo mejor que se tiene de los apuntadores y que era su uso original es que podemos crear arreglos de tamaño dinámico. Se le conoce como manejo de memoria dinámica. ¿Vale? Intermedio a esto es eso. Podemos utilizar apuntadores para controlar mejor la memoria. Pero C++ últimamente, de hecho a partir del estándar del 2011, busca eliminar por completo el uso de apuntadores. Entre menos acceso directo a la memoria hagamos, mucho mejor va a ser el código de C++ que nosotros tengamos. Y para eso se crearon los vectores como tal, para evitar el uso de apuntadores. ¿Vale? Digo, apuntadores sí los vamos a ver. Vectores solamente si me da tiempo. De todos modos, esos los verán el siguiente semestre, cuando vean otras estructuras de datos que no es otra forma más que el orden en que se almacenan, que es en el tipo de cola, pila, con objetos, ¿cuál otro me falta? El primero en salir. Árboles, ese es el otro que me faltaba. Y también me faltan los árboles, ¿vale? Los van a ver esos tipos de estructuras de datos el siguiente semestre, que no es otra forma más que utilizar estos y almacenar información de una manera que puedan acceder a ella de manera ordenada. ¿Vale? Los nombres provienen tal cual de lo que son. Por ejemplo, en las colas es el primero que entra es el primero en salir, tal cual como pasa en las tortillas. Cuando uno va llegando, conforme va llegando lo van atendiendo. Las pilas funcionan como una pila de platos. El último en entrar es el primero en salir. Cuando ustedes están lavando trastes y apilan los platos, o se van apilando los platos, siempre cuando van a lavar uno, toman el que está más arriba, pero ese que entró fue el último que entró a la pila. De manera que el que está hasta abajo, que es el primero que entró a la pila, es el último en salir. ¿Vale? Entonces, están los árboles. Los árboles nos sirven para una toma de decisiones, una forma de organizar los datos en arreglos. Igual, partimos de una decisión y esta se divide en dos caminos. Cada una de esas se puede dividir en dos caminos. ¿Estos por qué son importantes para la organización? Porque hay algoritmos que se basan en árboles para organizar datos, que por ejemplo, hay un algoritmo que se llama algoritmo de heap sort,
que permite organizar de mayor a menor los datos y utiliza árboles. Entonces, la rama que está más abajo o del nivel más abajo son los primeros elementos en salir, de manera ordenada, de izquierda a derecha por lo regular. ¿Vale? Entonces, todo eso lo van a ver el siguiente semestre. Y ahorita, realmente, con lo que vamos a pasar es con arreglos. Entonces, ¿qué es un arreglo como tal? Profe, ¿Qué pasó? las funciones serían las estructuras. ¿Cómo? Las funciones serían las estructuras. Las funciones, es que no te alcanzo a oírse. A ver, permíteme. Las funciones entrarían en las estructuras. Ajá. Esa Sí. es, Ok, no. Las funciones es una forma de organizar el código. A ver si estoy entendiendo bien la pregunta, ¿vale? Es una forma de organizar nuestro código. No necesitamos de tener estructuras para definir funciones, ¿vale? Pero cuando llegó la programación orientada a objetos, la ventaja de los objetos sobre las estructuras es que a un objeto, aparte de tener propiedades, podía realizar acciones. Por ejemplo, el de persona. Las personas tienen como propiedad un nombre y una edad. Esas son propiedades. Tanto en objetos como en estructura podemos crear esa parte, ¿vale? Pero la ventaja de los objetos es que la persona le puedo definir funciones, ¿vale? Para que tenga acciones como son correr, saltar, reír, llorar, lo que ustedes quieran. Cualquier verbo lo podemos tomar como una acción que podemos programar. Esa es la idea de abstraer objetos, o por qué se llama programación orientada a objetos. Porque todo objeto tiene propiedades o atributos y tiene acciones o métodos para, o mejor dicho, métodos para realizar una acción. Esa era la ventaja de los objetos. Pero como vieron que esto traía bastantes ventajas cuando se manipulan datos, pues se decidió que las estructuras también deberían de tener un comportamiento similar a los objetos. Esto para darle una simulación a C de que está haciendo programación orientada a objetos. Pero no es cierto del todo. Porque se pierden conceptos como son polimorfismo, como son herencia, ¿vale? Las estructuras no pueden hacer herencia. ¿Esto a qué se refiere con herencia? Vale. Todas las personas tienen esos atributos que les dije, nombre, edad, y pueden realizar acciones. Pero hay tipos de persona. Por ejemplo, vamos a ver un bombero y un policía. Son tipos de persona. Al final, tanto bombero como policía son personas, pero tienen diferentes acciones. Por ejemplo, el bombero puede apagar fuego, que sería apagar fuego, mientras que el policía puede arrestar. La herencia hace que yo no tenga que volver a hacer toda la programación del objeto persona dentro o de los atributos de persona y acciones de persona dentro de cada uno de los policías o dentro de cada uno de los bomberos. No es necesario. Eso me permite la herencia. Puedo programar un solo objeto persona que puede ser utilizado por todos aquellos que deriven de él, como puede ser el bombero y el policía. Ambos pueden hacer uso de las acciones de correr, ¿vale? Y de reír, sin necesidad de tenerle que yo haber programado 2 veces por separado. En cambio, las estructuras no permiten este concepto, porque todavía, como les digo, las estructuras son antiguas a los objetos. Los objetos son su evolución de las estructuras, ¿vale? Entonces, si bien en C nos permite hacer una simulación de la programación orientada a objetos, no es del todo completa. Siguen teniendo diferencias. Dentro de las estructuras sí podemos meter funciones, que serían acciones que puede realizar una estructura, pero si quisiéramos tener conceptos como herencia, no se puede con estructuras, ¿vale? Entonces, en las estructuras sí se pueden meter funciones, pero las funciones no son dependientes del concepto de estructura. Vamos a ver más adelante que no es necesario. Las funciones son independientes. Es más, las funciones me definen otro paradigma de programación, diferente al de programación orientada a objetos. ¿Vale? ¿Queda claro? O bueno, espero haber entendido la pregunta.
Sí, gracias. Ah, ok. Los arreglos, como bien dije, son una colección de datos en memoria, pero estos están bien ordenados y todos tienen que tener el mismo tipo de dato. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supónganse que yo quiero analizar las edades de un grupo, pero por ejemplo, supongamos que tengo un grupo de 5 personas. ¿Vale? Y yo necesito crear un programa que me calcule la edad promedio de todo el grupo. A como estamos nosotros ahorita, lo único que podemos hacer es crear 5 variables de tipo entero, en este caso, que sean edad 1, que sea igual, por ejemplo, a 20, int edad 2, que sea igual a 30, así sucesivamente hasta int edad 5, que sea 25, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tendríamos que crear las 5 variables de esta manera. Vale, C++ tiene una simplificación, no todos los lenguajes la tienen, pero hay una simplificación de esto. Esto lo podemos hacer como int edad 1 igual a 20, edad 2 igual a 30, edad, aquí me falta una dem, edad 5 igual a 25. Esto es lo mejor que podemos hacer en C++. Poner las 5 declaraciones en una sola línea, pero aún así, cada una de estas direcciones, cada una de las variables, tiene una dirección de memoria independiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, puede ser que en el momento en que yo esté declarando estas variables y se esté ejecutando mi programa, entre la declaración de la edad 1 y la declaración de la edad 2, puede que haya un proceso ejecutándose que me ocupe un lugar de memoria entre esas dos. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, en memoria, puede que edad 1 se me almacene en el lugar de memoria 1, pero aquí entre estos dos, entre edad 1 y edad 2, al momento de llegar al programa, el procesador no es multihilo y tenía pausado ahí alguna otra funcionalidad de otro programa que ocupó la memoria y por sorpresa de esto, cuando almacena edad 2, este ya está en el lugar de memoria 5. ¿Vale? Puede pasar lo mismo entre el almacenamiento de edad 2 y edad 3, a tal punto de que puede que cuando yo llegue a edad 5, se haya almacenado en el lugar 105 de la memoria. Entonces, esto pues es bastante complicado para un programa estar leyendo todas estas informaciones porque tienen que hacer saltos de memoria. ¿Vale? Saltos que no son uniformes, no tienen por qué ser uniformes. Por ejemplo, del almacenamiento de edad 1 al almacenamiento de edad 2 hay 4 lugares. Del almacenamiento de edad 1 hasta el almacenamiento de edad 5 hay 104 lugares. ¿Por qué no mejor hacer que estos 5 valores se almacenen uno tras otro? Se almacena en edad 1 y luego se almacena en edad 2 y luego se almacena en edad 3 y luego edad 5, pero todos de manera sucesiva. Esto me va a facilitar la lectura del programa. Se parece, como les comenté, a los discos magnéticos. Los discos magnéticos, si no hay una desfragmentación, es muy tardado la lectura de datos. Por eso, entre más información almacenan en un disco magnético, más lento se vuelve, porque tiene que leer diferentes sectores a la vez para incluso armar un solo archivo. Entonces,
Aquí llega a pasar lo mismo. Para resolver este programa que me va a calcular el promedio, ¿vale? Tiene que leer estos valores que van a estar almacenados en diferentes secciones de la memoria. Para resolver eso, vamos a utilizar lo que se conoce como arreglos. Todos estos de edad 1, edad 2 hasta edad 5 tienen una similitud. Todos son de tipo entero. Son de tipo entero. ¿Vale? Y hasta cierto punto están relacionados con la funcionalidad del programa. Esto quiere decir que me van a servir para calcular la edad promedio. ¿Vale? Pero independiente de que todos de eso, lo que me interesa es que todos sean del mismo tipo. Un arreglo es una colección de datos del mismo tipo y que se almacenan secuencialmente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todavía ahorita no vamos a ver, ya vamos a ver lo de la estructura de datos, pero por ejemplo, ¿qué les parece si en lugar de almacenar edad 1, edad 2, edad 4, edad 5, creo una colección de datos llamada edades? Así no se declaran los arreglos en C++, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver cómo se declaran ya directo sobre el programa. Pero esta va a contener toda la información, en este caso fue 20, fue 30, no puse las demás, y aquí fue 25. Esta es la colección que quiero almacenar. La ventaja de los arreglos es que el 20 va a estar almacenado justamente antes que el 30. El 30 va a estar almacenado justamente después del 20. Y esto facilita la lectura para nuestro programa. Es la gran ventaja. Entonces, dudas de lo que es un arreglo, aunque es bastante sencillo en cuanto a definición. No. Okay. Observación. Bueno, esto lo vamos a ver, mejor esta observación la vamos a ver ya directo sobre el código. Déjenme abro el de base. Borro esto. Ok. Primero, ¿cómo se declara un arreglo? Bien, en C++, la declaración de un arreglo es primero poner el tipo del arreglo. Recuerden, todos los datos tienen que ser del mismo tipo. Si aquí todos son enteras las variables que voy a almacenar, entonces el tipo del arreglo será entero. Identificador. El nombre con el que nosotros vamos a acceder a las direcciones de memoria, tal cual como funcionan las variables. ¿Vale? Y la diferencia con la declaración de una variable es que entre corchetes vamos a poner el tamaño del arreglo. Y esta era la observación que quería poner. ¿Vale? Otra vez, aquí no lo estoy inicializando, nada más estoy indicando que hay la existencia de un arreglo. ¿Vale? Declaración del arreglo sin inicializar.
Vamos a hacerlo con el ejemplo de las edades. Int es el tipo del arreglo. El identificador, pues en este caso le voy a poner edades. Y luego voy a poner el tamaño. En este caso, quiero almacenar 5 edades, 5 valores de tipo entero. Indica que, lo voy a poner así, en la dirección de edades se van a almacenar consecutivamente 5 valores enteros. En este caso, voy a almacenar 5 valores enteros identificados por edades. Entonces, esto solamente es la declaración del arreglo. Vamos a ver la inicialización. ¿A qué me refiero con la inicialización? Bueno, al igual que las variables, cuando declaramos una variable, solamente estamos diciendo que en ese lugar de memoria identificado por el identificador, va a existir un dato del tipo de la variable. Lo mismo aquí, solamente estamos indicando que va a haber 5 lugares de memoria consecutivos reservados para 5 enteros. Entonces, ¿cómo inicializamos un arreglo? Bueno, la primera forma voy a comentar esta de aquí, ¿vale? Y voy a poner int edades 5 igual a, aquí son enteros, entonces, ¿cómo era? Era 20, 30, voy a ponerle 28, 22, y este era 25. Esta es la primera forma de inicializar un arreglo en C++, directamente desde la declaración. ¿Vale? Estamos diciendo que va a haber un arreglo entero, perdón, con 5 entidades identificadas por la palabra edades. A ese arreglo, a cada uno de los datos, le voy a asignar estos valores. Todos estos valores se van a almacenar consecutivamente, como se los expliqué. El 20 se almacena antes del 30, el 30 se almacena después del 20, el 28 se almacena después del 30 y el 30 se almacena antes del 28. Todos son consecutivos. Ahora, aquí almacené solamente 5 datos porque estoy diciendo que mi arreglo solamente puede tener 5 datos. Si yo hago esto, ¿vale? Dependerá del compilador si me lo marca como error en tiempo de compilación. La mayoría hoy en día lo hace. C++ lamentablemente tiene problemas de que no siempre lo hace, porque dice, pues la memoria es responsabilidad tuya. Si este 66 interfiere con otros procesos que tú tengas en la computadora, no es culpa mía, es culpa tuya. Tú almacenaste un sexto valor donde solamente debes de almacenar 5. C++ solamente es responsable de estos 5 valores. El sexto es responsabilidad nuestra. La mayoría de lenguajes esto lo van a marcar como error en tiempo de compilación, porque estamos excediendo el tamaño. Y aquí no estoy utilizando Java porque eso sí me marca el error directamente.
arreglos. GPP. Arreglos. Perfecto, ya lo marca. Qué bien. ¿Qué versión? A ver, permítanme, déjenme ver algo. ¿Qué más? Perfecto. Pensé que tenía la 8 aquí. Vale. Entonces, desde aquí, afortunadamente ya me lo marca que me estoy excediendo en el tamaño. Aquí tengo un sexto elemento. ¿Vale? Bueno, ahorita lo haré. Siempre podemos... otra cosa. No estamos obligados a poner los 5 valores aquí. Esto es válido. ¿Por qué? Si bien no podemos excedernos, sí podemos tener menos datos. Esto se debe a que lo único que estamos haciendo es que los otros datos sean almacenados por default o como 0 o como lo que decida el compilador. La verdad es que si no inicializamos un dato, por lo regular el compilador saca un valor aleatorio aquí. Entonces, eso sería como si no inicializáramos los lugares restantes, pero sigue siendo en orden. ¿Vale? Este se almacena antes del 30, el 30 se almacena antes del 28. El 28 se almacena después del 30. Y los otros también se rellenan con valores por default. Por lo regular es 0. ¿Vale? Entonces, podemos tener menos datos, pero en general tengan mucho cuidado, porque si bien C++ en este caso sí ya lo está corrigiendo, no estoy muy seguro que C sí lo corrija. ¿Vale? De hecho, hace poco, si no me equivoco, tuve un problema con memoria en C, pero el problema es que estaban manejando memoria en la tarjeta de video. Entonces, puede ser que la librería, la que haya tenido problemas, no sea el compilador de C por default, sino el compilador NBSC de NVIDIA para compilar hacia tarjeta gráfica. Entonces, ahí sí tengan cuidado con eso, ¿vale? Depende mucho del compilador. Si ustedes, ¿cómo tenía aquí? Tenía 25. Bueno, no me acuerdo cuánto tenía, pero ponemos otro 25. Y luego puse el 66, ¿vale? El compilador les puede o no les puede marcar esto como error. De hecho, con apuntadores es cuando más se presenta este error de exceso de memoria, ¿vale? Y lo vamos a obtener directamente en apuntadores. Ahora, ¿queda clara esta forma de inicializar el arreglo? Sí, perfecto, todo bien. Ahora, antes de continuar con las otras formas de inicializar, pues ya tengo almacenados en memoria consecutivamente los 5 valores de las edades. Ahora, ¿cómo se les ocurre que puedo acceder a cada una de las edades con lo que sabemos hasta ahorita intuitivamente cuál creen que sea la forma de acceder a cada uno de los valores? O es más, ¿cómo puedo acceder a todas las edades 20, 30, 28, 25, 25? ¿Con un for? ¿Vale? ¿Cómo que con un for? Variando. Pues dentro de los corchetes. Ujú, ¿Ok? Eso es eso. porque ya saben programar. Yo no estoy diciendo, yo dije que con lo que hemos visto. ¿Cómo accedemos a una variable?
pregunto otra vez, ¿cómo podemos acceder al valor de una variable? Escribiendo el nombre de la variable. Ok, perfecto. Cout. Edades. Line. Guardo. No, lo he ejecutado. Punto diagonal. Arreglos. Si yo trato de acceder a un arreglo como lo haría de manera usual con una variable, utilizando el identificador del arreglo, y escribo solamente el identificador, esto no está ni cerca del valor del arreglo. Vamos a tomar como valor del arreglo toda la colección de datos que tenemos aquí, toda esta. No estoy accediendo a esa parte. ¿Por qué? Los arreglos, al final, tienen direcciones de memoria, ¿vale? Para poder almacenar estos valores consecutivamente, necesita trabajar a nivel de direcciones de memoria. Esto que está aquí, ¿vale?, es la dirección de memoria donde está almacenado el arreglo. Dicho de otra manera, edades nos da acceso a esta dirección de memoria dentro de la memoria RAM. Ahora, esta que está aquí por default es la dirección de memoria donde se almacena el valor 20. Imprime la dirección de memoria donde se comienza a almacenar el arreglo. Esto es igual a la dirección de memoria del primer valor. ¿Ok? Esa misma dirección de memoria donde está el 20 es la dirección de memoria que le corresponde a edades. Hay que tener una gran diferencia. Una cosa es la dirección de que, si bien sí les corresponde la misma dirección de memoria, no se manipulan igual. ¿Vale? Esta va a utilizar 8 bits. No es cierto, en este caso son enteras, son 32 bits, 4 bytes, ¿vale? Va a utilizar 4 bytes, mientras que esta va a utilizar 20 bytes. 4 por 5, 20. ¿Vale? Va a utilizar 20 bytes para su lectura. Entonces, es la diferencia. En cuanto a valor hexadecimal, tienen la misma. Ahorita lo podemos comprobar con apuntadores, aunque no los hemos visto. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, a esto le corresponde un byte de memoria. ¿Vale? Esta dirección le corresponde un byte. La siguiente dirección de memoria va a utilizar 8 bytes y va a ser la siguiente. En este caso sería C. Bueno, todo este dígito hasta aquí va a ser lo mismo y luego le va a aumentar un 1. ¿Vale? A los siguientes 4 bytes les va a asignar la dirección de memoria todo esto con un 1 aquí. Y ahí se va a almacenar el 30. Avanzamos en la memoria otros 4 bytes, ¿vale?, para almacenar el 28. Y le va a corresponder la dirección de memoria que acaba en 2. Y así sucesivamente. Avanzamos otros 4 bytes y vamos con el 25 y le va a corresponder prácticamente la misma dirección de memoria, solo que en lugar de acabar con 0, va a acabar con 3. Y esta de aquí, la de 25, lo mismo. De la anterior avanzamos 4 bytes y a los siguientes 4 bytes les correspondería la que acaba con 4. ¿Vale? Entonces, si nosotros tratamos de acceder a un arreglo o a los valores de un arreglo directamente con esto,
Esto solamente me va a devolver la dirección de memoria en donde está almacenado el arreglo, donde empieza a almacenarse. Entonces, aquí hay que tener cuidado, no confundir cómo accedemos a los arreglos aquí. Hay que vaciar el arreglo de alguna manera. Bien, ¿cómo lo vaciamos? Acceso de datos. Pues ahora sí, tal cual dijeron sus compañeros, el acceso de datos es por medio de los corchetes, por un operador de acceso. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner cout. Valor 0. Vamos a poner el identificador del arreglo y entre corchetes vamos a indicar la posición. Va a ser identificador del arreglo y la posición. Entre paréntesis. La posición siempre empieza desde 0. ¿Vale? Entonces, vamos a poner el identificador y luego entre corchetes vamos a poner la posición del elemento que queremos hacer, siempre contando desde 0. Entonces, a 20 le corresponde la posición 0, a 30 le corresponde la posición 1, a 28 le corresponde la posición 2, a 25 la 3 y al otro 25 la 4. Entonces, si yo quiero acceder al primer elemento, tengo que poner la posición 0. Este abajo. Accede al primer elemento del arreglo. Con esto ya estamos pidiendo el primero de todos los elementos. Esa es a veces una de las dificultades cuando queremos programar cosas en matemáticas, cosas que tienen que ver con matemáticas. En matemáticas, por lo regular, estamos acostumbrados a empezar a los números naturales desde el 1. Si bien es lo mismo empezar a los naturales desde el 1 que desde el 0, los dos son forman el mismo sistema de números. En programación se decidió que deberíamos de empezar desde el 0, empezar a contar a los naturales desde el 0, y luego en matemáticas, por ejemplo, pues tenemos la complicación de que los índices de un vector los empezamos por lo regular desde 1. Y entonces hay que hacer operaciones cuando queremos acceder a un valor siguiendo la intuición que tenemos de matemáticas. ¿Por qué en este caso se comienza desde 0? Porque el primer valor que podemos almacenar en memoria es el 0,000000032 bits llenos de 0. No empezamos a trabajar con datos en la memoria desde el 0,00031 ceros, 1. No empezamos con el 1, empezamos con el 0. Por eso aquí se empieza a contar desde el 0. Con esto ya podemos acceder justamente al 20. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Cómo accedo al último 25? Con el 4. Perfecto. El último elemento, último elemento
siempre estará en la posición tamaño menos 1. ¿Vale? Siempre hay que restarle 1. Ahora, ¿qué pasa? Desbordamiento. Si yo escribo edades 5. Hacia ahí lo tengo todavía. Compila bien. Y me devolvió un valor. ¿Cuál es el problema aquí? Al parecer esta parte todavía no la han quitado de C++. Ya quitaron al menos que los arreglos no se puedan inicializar con más elementos. El problema es que se sigue pudiendo acceder a direcciones de memoria que no me corresponden. ¿Vale? Edades en la posición 5 no tiene nada. Edades. Recuerden que edades acaba en la dirección de memoria cuyo valor aquí es igual a 4. En lugar de 0 es igual a 4. Cuando es 5, ya va a tener una pequeña complicación. ¿Por qué? Porque cuando ya es 5 ya no le corresponde a mi programa. O eso quiero pensar, que esa dirección de memoria no está en mi programa. Puede que sí, que yo la haya utilizado para otra memoria que se inicializa después del arreglo. Pero en este caso no. La dirección de memoria que le corresponde a 5 puede estar siendo utilizada por algún otro programa. Puede ser utilizada por el sistema operativo o el propio compilador, entre sus instrucciones de precompilado, agrega un adicional para reservarme valores por si las dudas, por si es que llego a cometer este error lógico. Este es un error lógico. El valor que estoy sacando de aquí no existe en mi programa, pero la dirección de memoria sí tiene un valor ahí. Si yo lo llego a modificar, puedo causar problemas o con el sistema operativo o con la terminal o con alguna otra extensión que yo tenga activa y que por desgracia tenga ocupado ese valor. Entonces, tengan mucho cuidado cuando accedan a los datos. Por eso aquí le puse desbordamiento. El desbordamiento es cuando nos excedemos en el uso de memoria. En las variables, el desbordamiento aritmético está bien definido. Esto quiere decir que el programa nos va a marcar error si excedemos, por ejemplo, los 32 bits que tenemos reservados para un entero o los 64 bits que tenemos para un flotante de tipo doble, de precisión doble. ¿Vale? Aquí estamos haciendo un desbordamiento. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a una memoria que no nos corresponde. Podría yo almacenar un valor aquí, en esta posición de memoria, pero eso me traería graves consecuencias con otros programas. Si ustedes son fanáticos de los videojuegos, conocerán la palabra de hacks o hacks room. Estos lo que son modificaciones de los juegos, pero para hacer esas modificaciones se requiere descubrir qué direcciones de memoria están manipulando los juegos. Si quieren modificar el diseño o algo así, pues necesitan saber dónde se almacenan o la dirección de memoria que tienen las rutas de acceso a los, a los entornos, ¿vale? A los assets, a los recursos. Si quieren cambiar la figura de algo, lo único que hacen es que alteran el valor de eso directo desde la memoria. ¿Dudas? En inglés esto se conoce como overflow u underflow, ¿vale? Pero no los traduzcan literalmente como sobreflujo y subflujo. Entonces, si no hay dudas, nos vemos la siguiente sesión, que sería el jueves. Ok, gracias, profe. De nada, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego, profe.